que en el análisis del precedente en vigor, pues se tiene que realizar no solo un análisis estático, sino un análisis dinámico de la jurisprudencia, ¿no? Y además, a la luz del precedente, a la luz del estándar jurisprudencial más alto, ayer veíamos la necesidad de hacer pequeñas precisiones en cuanto al análisis estático, ¿no es cierto? Hemos hecho la diferencia entre lo que es ratio decidendi, obiter dictum y precedente constitucional. El ratio decidendi son las razones que soportan la decisión judicial, la solución jurídica dada al problema jurídico planteado. En el análisis estático es muy importante para tener una buena técnica de identificación del precedente constitucional, esencialmente identificar, primero, el problema jurídico, los actos lesivos que se están denunciando. Ahora, estos actos lesivos están directamente vinculados, son relevantes en la justicia constitucional, por eso son actos lesivos, porque lesionan derechos fundamentales. Si no hay esta conexión, esta directa conexión, pues simplemente serían hechos, relatos, sin ninguna relevancia constitucional para la justicia constitucional. Esto es muy importante tener en cuenta. Y ayer veíamos cómo estos actos lesivos forman parte de la causa de pedir que está conformada por 3 elementos esenciales: hechos, derecho y petitorio. Ambos, esta trilogía de elementos, forman la causa de pedir, que a la vez se va a convertir en problema jurídico, y ese problema jurídico va a dar lugar a ser la causa para determinar a ver, voy a pedir que apaguen su audio, por favor. Gracias. Ya me dispersé. A ver, estoy queriendo un poco reconstruir de manera sintética lo que hemos visto ayer, un pequeño repaso, para que sigamos teniendo el conductor, ¿no es cierto? Entonces decíamos que la identificación, la correcta identificación del precedente constitucional siempre va a ir ligada al caso problemático, al hecho fáctico. Si ustedes han revisado la sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay 2 bases de datos, ¿no es cierto?, en el Tribunal Constitucional. Una base de datos identificada que contiene todo el conjunto de sentencias constitucionales, identificada a partir de expedientes, y en la que se puede hacer la búsqueda a partir de restrictores, ¿no es cierto?, de vocablos que pueda tener la sentencia. Sin embargo, hay una base de datos especializada, que ustedes ya la conocen, y en esta base de datos de sistematización, obviamente es una base de datos que solo tiene un periodo, ojalá se llegara a complementarla, o sea que se paró en el 2015, pero ustedes van a ver cómo es la técnica de esa sistematización. Siempre está vinculada al problema jurídico, ¿no? Entonces, un precedente siempre va a responder un problema jurídico. Por lo tanto, para determinar la vinculatoriedad, para determinar si esa sentencia me vincula, pues esa sentencia tiene que resolver el problema jurídico planteado, o el que se autoplantee, o el que el propio Tribunal Constitucional vaya recogiendo en la sentencia. Por lo tanto, ayer llegábamos a una primera conclusión. Primero, en una sentencia tiene
tantos precedentes como problemas jurídicos nazcan de la demanda, de lo alegado por la parte demandada, de lo resuelto por el Tribunal de Garantías o de lo constatado o autoplanteado por el Tribunal Constitucional. Entonces, no siempre el Tribunal Constitucional va a dar una respuesta de fondo, por ejemplo, a la causa de pedir, porque puede ocurrir que hay un obstáculo procesal que le impida. En el caso de los amparos constitucionales, digamos que va a ser la subsidiariedad. Entonces, ahí, por mucho que en mi 3.1 yo tenga la argumentación vinculada al derecho a la salud, digamos, si es una problemática vinculada al derecho a la salud, en el 3.1 empieza a desarrollar el derecho a la salud, todo, empieza a desarrollar los límites y las exigencias de política pública, y luego en el 3.3 vinculado al análisis del caso concreto, deniego la tutela por subsidiariedad, 3.1, 3.2 son obiter dictum. ¿Por qué? Porque no se aplicaron la razón de la decisión. Ayer veíamos que una técnica muy importante para identificar adecuadamente en el análisis estático y diferenciar lo que es obiter dictum, lo que es ratio decidendi y lo que es precedente constitucional, es pues la técnica de la reinversa, ¿no es cierto? Y la técnica de la reinversa siempre va a partir de la identificación del problema jurídico, de los actos lesivos denunciados en la acción de amparo, en la acción de libertad, en la acción popular, en la acción de cumplimiento. ¿Y por qué es técnica de la reinversa? Pues porque en lugar de seguir una secuencia como estábamos acostumbrados a leer primero los antecedentes de la sentencia, luego irnos a la audiencia y luego irnos a las conclusiones y después a los fundamentos jurídicos a partir del 3.1 al 3.2, la técnica de la reinversa es fijar bien los problemas jurídicos que se está determinando y luego irte a la parte dispositiva, a ver cuál es el resultado que ha realizado el Tribunal Constitucional. Ahí veremos si ha revocado, si ha concedido, si ha declarado o ha denegado por subsidiaria o ha denegado, y luego de esa parte dispositiva recién irnos a la lectura de los fundamentos jurídicos de la sentencia, porque en los fundamentos jurídicos vamos a tener las razones que justifican, que sustentan el porqué del por tanto, el porqué de la parte dispositiva. Entonces, ahí vamos a ver la secuencia. Y esos fundamentos jurídicos que nos permiten entender el por qué se concede, el por qué se deniega, el por qué se pone la libertad, el por qué se dispone la reincorporación solo reincorporación y no con sueldos devengados, todas las razones jurídicas que nos van a explicar van a ser ratio decidendi. Lo demás será obiter dictum y por lo tanto esos lindos fundamentos jurídicos, esos dichos al pasar, que si no se los ha aplicado al momento de resolver el problema jurídico, al momento de justificar la concesión, pues serán lamentablemente obiter dictum y no vincularán. Lo que vincula la sentencia, no nos olvidemos, siempre va a ser la razón de la decisión. ¿Qué otra cosa también habíamos visto? La diferencia entre razón de la decisión y precedente constitucional. Todas las sentencias tienen razón de la decisión. Todas las sentencias tienen una razón que justifica el por qué se concede y el por qué se deniega. Una razón de la decisión será aquella de una sentencia que no genera precedente, pues aquella que simplemente se vincula a la ley, ¿no? Serán sentencias aplicadoras de la ley. Pero el precedente constitucional, y aquí viene la diferencia, el precedente constitucional es fruto, es una parte de la sentencia, concretamente es la parte de la ratio decidendi, de la razón de la decisión, que es fruto de la interpretación, de la interrelación, de la integración. Es cuando el tribunal está creando derecho, cuando está definiendo el alcance de la ley, cuando está ponderando, cuando está dando delimitaciones al contenido esencial de derecho. Porque si no, si va a decir lo mismo que dice la ley, es simplemente una sentencia aplicadora. Por eso es que el precedente constitucional es fruto
de ese proceso de la aplicación de las 3 I's, interpretación, interrelación e integración, que va a generar ¿qué? Subreglas, que va a generar normas adscritas al texto legal, que va a redefinir esos artículos, ¿no es cierto? Obviamente a la luz del bloque de constitucionalidad, a la luz de la Constitución. Ahí está la riqueza del precedente constitucional. Y el precedente constitucional siempre, siempre está en la razón de la decisión, ¿ya? Esto, en síntesis, habíamos revisado ayer, no sé si me he olvidado alguna otra cosita. Con eso estamos analizando la primera parte que hoy en día nos exige la identificación del precedente en vigor. A partir de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, el precedente en vigor no se rige por criterios únicamente de temporalidad. Eso tenemos que descartarlo. Por favor, abogados, es fundamental, abogados, justiciables, jueces, la técnica de invocación del precedente en vigor ha sufrido un cambio de paradigmas. Ya no estamos en la tradicional concepción del precedente vinculante regido a criterios de temporalidad. Estamos a partir de la Constitución vigente, a partir del influjo de la fuerza expansiva de los derechos y de la introducción del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la doctrina del bloque de constitucionalidad, estamos sujetos a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Es el constituyente el que ha establecido cláusulas de interpretación, y las cláusulas de interpretación de la propia Constitución son las cláusulas constitucionalizadas que están previstas en el artículo 13, 14, 109, 196, 256 y 410, que nos dicen cómo se debe aplicar el derecho en el contexto constitucional boliviano, en el ordenamiento jurídico boliviano, no solo en la justicia constitucional, en la justicia ordinaria, en el ámbito administrativo. Esa es la lógica, ese es nuestro esquema. Y esa es la labor de los jueces frente a la jurisprudencia constitucional. La labor de los jueces es una labor eminentemente crítica del derecho. Ya no son voces únicamente del legislador, ya no son la palabra que repite lo que quiso decir o la búsqueda en la interpretación de lo que quiso decir el legislador. Este juez es un juez crítico del derecho donde está obligado a someter a test de validez formal y material a la ley, a la propia jurisprudencia constitucional. ¿Por qué? Porque todo juez, no solo el juez constitucional, sino todos los jueces de las diferentes jurisdicciones están directamente vinculados a la Constitución. Ese es el nuevo relacionamiento. ¿Se acuerdan que veíamos al principio de nuestra sesión? El nuevo relacionamiento entre la ley, el nuevo relacionamiento entre la ley y la Constitución, y por último, el nuevo relacionamiento entre el juez y la Constitución, entre el juez y la jurisprudencia constitucional como nueva fuente jurídica del derecho. Entonces, a partir de la doctrina del estándar más alto que revoluciona y que desencaja, desentraña lo que dice nuestra Constitución, pues evidentemente si la Constitución nos dice que los derechos se interpretan de manera progresiva, de manera más favorable, pues la vinculación al precedente será aquella que sea la más favorable, la más progresiva. El 203, estimados participantes de este módulo, el 203 se ha redimensionado. Hay un redimensionamiento del 203 que establece el carácter de vinculatoriedad de las sentencias constitucionales. ¿Con qué? Con el artículo 256, con el artículo 3 de la Constitución, que nos habla que los derechos se deben interpretar y aplicar siempre de manera favorable. Entonces, redimensionamiento. El precedente en vigor no es cualquier sentencia. El precedente en vigor es aquella que contiene o aquellas sentencias, ¿no? No siempre el precedente en vigor está contenido en una sola sentencia. Aquellas sentencias que expresan el razonamiento
más progresivo, más favorable. Esto yo sé que ustedes ya lo tienen, por lo menos en estas sesiones de los distintos profesores, ya lo deben tener como disco rayado, pero esa es la esencia y permítame volver a socavar y volver a recordar esto, pero es importante tenerlo en cuenta. Y por eso es la preocupación, por lo menos en este módulo, de empezar a generar técnicas adecuadas, fortalecer sobre todo, porque yo sé que ustedes las manejan muy bien, pero fortalecer, recordar, precisar, ¿no? Porque sé que también hay jueces que no la manejan bien. Ayer hemos hablado al cansancio de magistrados, de salas constitucionales que no aplican el precedente vinculante. ¿Qué está pasando con el Tribunal Constitucional cuando es el propio Tribunal Constitucional el encargado de unificar la jurisprudencia, el encargado de dar seguridad jurídica, es el último guardián de la Constitución? Entonces, es eso lo que se quiere resguardar. Entonces, para invocar, para encauzar, porque la Constitución, por lo menos la boliviana, es una Constitución eminentemente garantizada, necesita tener encauce cuando hay estas distorsiones, estas malas aplicaciones, ¿no es cierto? Y de ahí la preocupación que vayamos manejando bien la diferenciación de análisis estático. Entonces, para la identificación del estándar, del precedente vigor, no es suficiente el análisis estático, sino que será necesario el análisis dinámico de la jurisprudencia y luego el análisis hermenéutico de la jurisprudencia, que es lo que vamos a ver hoy en esta sesión. A ver, para ir avanzando, todo esto ayer ya hemos visto, habíamos quedado en esta presentación, este nexo causal que debe existir entre problema jurídico planteado y fundamentos jurídicos. Mi precedente no está aislado, jamás. Mi precedente responde a un problema jurídico, porque es la solución jurídica, ¿no es cierto? Entonces siempre debe haber esa conexitud de problema jurídico, fundamentos jurídicos y parte dispositiva. En la técnica de la reinversa pasa lo mismo, ¿no es cierto? Para el análisis de la sentencia. Mañana yo les he pedido el día de ayer de que hagan este ejercicio, ¿no es cierto? Primero lean la sentencia como tradicionalmente la han leído, identifíquenla, la ratio en el 3.1, el 3.2, el 3.3, digan si es obiter, si es ratio, si hay dónde está el precedente, ¿no? Esto es un ejercicio que sería muy importante que lo hagamos y luego utilicen la técnica de la reinversa, ¿no? Mañana vamos a tener un pequeño tiempito para ir comentando, para ir determinando si al doctor Adolfo le parece el 3.1 obiter. Si ayer la doctora Mirna ya nos daba una postura, perfecto, y eso es lo que quiero, que dialoguemos, que construyamos, para así una cosa es la teoría y otra cosa es cuando estamos en cancha, ¿no es cierto? Cuando ya tengo la sentencia y además no estoy en una sentencia de 4 hojas, estoy en una sentencia de 20, de 30 hojas y bueno, ahí tendré que identificar todos esos precedentes que subyacen en una sentencia constitucional. Ahora bien, habíamos visto al principio de clase que las 4 herramientas esenciales de argumentativas que tiene el juez, ¿no? Que son, no solo el juez, también los abogados, los justiciables, son la primera herramienta es la doctrina del bloque de constitucionalidad, la segunda es el control de convencionalidad, la tercera la doctrina del estándar más alto y la cuarta el enfoque diferencial. Y el precedente constitucional viene a ser esta herramienta esencial de identificación, de conocimiento para manejar adecuadamente estas herramientas, ¿no? Pues si yo quiero identificar, por ejemplo, un estándar alto del bloque de constitucionalidad, me tengo que manejar también cuál es obiter, cuál es ratio, o sea, donde esté cualquier sentencia, siempre es importante tener este dominio. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad del precedente constitucional? Esencialmente certeza.
seguridad jurídica y va a ser siempre fruto de la argumentación realizada por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como es el guardián, como es el contralor de la Constitución, ahora sí, creo que sí. ¿Ya está? Ya. Bueno, entonces, el precedente siempre, aquí unas pequeñas directrices nada más, el precedente se encuentra siempre en la ratio decidendi, se concreta, y en la ratio decidendi y en el propio precedente es donde se va a concretar el alcance de una disposición legal, donde inclusive las disposiciones constitucionales se van a redefinir, reinterpretar a la luz del bloque de constitucionalidad, ¿no? Por eso son normas escritas, son vinculantes, son directamente aplicables. El Tribunal Constitucional crea precedentes a través de la interpretación de una norma jurídica, de la integración, de la interrelación, siempre la aplicación de las tres I's, ¿no? Interpretación, integración e interrelación del derecho. Hoy día vamos a ver varias sentencias que han hecho esto, ¿no? Que son ejemplos de todo esto que estamos viendo para que no sea una clase teórica nada más, ¿no? El carácter vinculante del precedente tiene, pues, como les decía, una funcionalidad. El carácter vinculante tiene las siguientes funciones. Primero, coherencia y unidad en la aplicación de las normas jurídicas para la concreción del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Esa es la base de un sistema democrático, es el pilar de todo Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y obviamente a partir de la vinculación al precedente vinculante, pues vamos a tener certeza, vamos a tener seguridad jurídica. Permite materializar evidentemente el principio de igualdad, controla además la actividad jurisdiccional, ¿no? Es esencial este aspecto. Ahora, con esto terminaríamos todo lo que es la identificación del análisis estático. Pero de acuerdo a... sí, dígame, doctora. Doctora, buenas noches. Antes de pasar al otro tema, soy María Angélica Sánchez, doctora. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, doctorita? Quiero hacerle una consulta. Yo tengo una duda en relación a la sentencia constitucional que la hemos analizado ayer, la 1664-2014, por la que aparentemente No lo estamos escuchando. la detención domiciliaria puede ser considerada para el cómputo de la pena. ¿Doctora? Se ha cortado un poquito. Repítanos, por favor. Ya, yo tengo una duda en relación al cómputo de la pena, en relación a la detención domiciliaria, tomando en cuenta que en el caso en concreto, de manera errónea, a esta persona, al imputado, se le ha remitido al psiquiátrico a cumplir como una detención domiciliaria aparentemente, aplicando supuestamente el artículo 240, inciso 1, que evidentemente ha sido errónea esa aplicación de remitirlo al psiquiátrico. Sin embargo, revisando esta sentencia constitucional, por eso yo tengo mi duda y a mí no me parece que el cómputo de la pena también tenga que incluirse la detención domiciliaria, porque si revisamos esta sentencia constitucional, no hace la interpretación de ninguna norma que pueda ser aplicada, tomando en cuenta que el artículo 240, inciso 1, está establecida en relación a las medidas cautelares y no a la ejecución de la sentencia. Me imagino, para mí y a mi criterio, considero que esta sentencia solamente es aplicable al caso en concreto en relación a la detención errónea que le dieron
detención domiciliaria errónea que le dieron a este señor. Y en esta clase, doctora, usted misma ha indicado que el Tribunal Constitucional crea precedente a través de la interpretación de la norma jurídica. Y en esta sentencia no existe un artículo que nos diga que es posible considerar la detención domiciliaria como parte de la pena cumplida. En relación al caso en concreto, sí correspondería, pero para otros casos yo considero que no es aplicable, porque si revisamos la sentencia constitucional, el Tribunal Constitucional, al hacerle el análisis, se remite a una sentencia constitucional de Lima, y dice, el criterio sido compatible con el Tribunal Constitucional del Perú, dice en la sentencia constitucional 6201 de 10 de marzo, la cual manifestó que resulta, por tanto, razonable y constitucionalmente válido que los días, meses, años de arresto domiciliario, a pesar de no existir previsión legal, contemple este supuesto, sean considerados por el juez a efectos de reducir la extensión de la pena, o dicho de otros términos, para abonar el cómputo de la pena y atribuir el cumplimiento de la condena. Y posteriormente se remite al artículo 365, que evidentemente establece que para el cómputo de la pena debe ser considerado como parte cumplida de la sanción el tiempo que el imputado haya estado detenido, inclusive en sede policial. En el caso en específico sí correspondería, doctora, pero para aplicar a otros casos y computar el tiempo que ha estado detenida una persona con detención domiciliaria, considero que no es aplicable, doctora, porque aquí no nos dice, o sea, no hace un análisis de una norma específica del Código de Procedimiento Penal para que nosotros podamos aplicarla, doctora. Ya. Así como nos ha indicado en la sentencia constitucional 1571, quebrado 2003-R, establece, ¿verdad?, que el Tribunal Constitucional crea precedente de la interpretación de las normas jurídicas, doctora. Ya, yo le agradezco muchísimo su pregunta. Por eso me gusta siempre una participación dinámica de parte de ustedes, porque eso nos ayuda a ir precisando más cosas y aclarando, y nos obliga también a ir reconstruyendo. Habíamos dicho que el precedente constitucional, aquí está, voy a retroceder, me gusta mucho su pregunta, doctora. Fíjense, miren, es la doctrina que establece el Tribunal Constitucional como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución al interpretar y aplicar la ley fundamental, así como las leyes desde y conforme a la Constitución, al resolver un caso concreto, creando sus reglas a partir de la extracción de normas implícitas, la integración o la interrelación de las normas constitucionales. Y acabábamos de explicar de que el presidente constitucional siempre va a ser fruto de la aplicación de las 3 IES, ¿no es cierto? Las 3 IES pueden entrar de manera conjunta dependiendo del caso problemático, si es un caso muy complicado, o de cualquiera de ellas. Si bien es evidente que no hay una, como usted señalaba muy bien, doctora, que no hay un texto que establezca relativo a la detención domiciliaria, pues eso es lo que está haciendo más bien el Tribunal Constitucional. Está integrando el derecho, está utilizando un argumento, ustedes han estudiado en argumentación jurídica los tipos de argumentos, está utilizando un argumento analógico a partir de la identificación de un vacío, ¿no? Que precisamente es el que el legislador nos habla de la detención preventiva, ¿no es cierto? En realidad de la privación de libertad en detención preventiva, que tendría que formar parte del cómputo global. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la detención domiciliaria? El legislador evidentemente se olvidó. ¿Va a entrar esta detención domiciliaria dentro del cómputo global de la pena? Y ese es el problema jurídico planteado. Por lo tanto, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Ante la inexistencia de una norma específica, como muy bien usted señala, estimada doctora, pues el tribunal va a hacer
va a construir un argumento, ¿no? Y ustedes saben que los argumentos analógicos extensivos son válidos. Los que son inválidos son los argumentos analógicos restrictivos, ¿no? En los tipos de argumentos, cuando estamos en lo que es justificación interna, acuérdense, hay los argumentos analógicos, ¿no es cierto? Y hay un montón de tipos de argumentos, pues ahí yo podré extender, ¿no?, el razonamiento, la previsión legal a diferentes situaciones, ¿no? Hay un ejemplo que hace muy bien Manuel Atienza en cuanto a las reglas, ¿no es cierto? Este es un ejemplo que siempre se lo dice en las clases, ¿no?, al explicar la argumentación, con la regla de prohibido el ingreso de perros, ¿no?, en el tren. Entonces, la lectura literal del texto es que nos está diciendo que los perros no deben ingresar al tren, porque esa regla siempre va a tener un bien jurídico que subyace, es por algo, ¿no es cierto? Tiene una teleología. Entonces, uno va con un oso y va a querer entrar al tren. La lógica de la lectura literal del texto diría, no, la regla no nos dice nada del oso y por lo tanto yo puedo meter a mi oso al tren. No, no es cierto, eso no es posible, porque el sentido literal, el sentido teleológico de esa regla es precisamente que animales no entren al tren, pues pueden provocar, no sé, pueden generar peligro y con mayor razón un oso, ¿no es cierto? Entonces ahí se utiliza el argumento analógico extensivo para incorporar otros supuestos que no fueron previstos por el legislador para incorporarlos en este contexto. Ahora, ¿qué pasa en la justicia constitucional y en el a ver, hay un argumento. A veces les voy a pedir que cuando sean algunas preguntas me las puedan decir en audio, porque no puedo controlar lo que escriben en el chat y también lo que estoy tratando de explicar. Por favor, he visto y se me pasa un ratito y luego se pierde. Pero voy a ir, he visto algo que han escrito ahorita. Perdón. Entonces, es muy importante. Entonces, el presidente constitucional siempre va a ser fruto de este proceso intelectivo de interpretar, interrelacionar e integrar el derecho. A veces solo puede ser un proceso de integración, a veces el Tribunal Constitucional está obligado, y generalmente lo hace el juez mismo, cuando hay vacíos. Entonces no podría escudarse, es que el legislador no dijo nada de la atención domiciliaria, pero sí, es perfectamente posible utilizar el argumento analógico extensivo. Y la única prohibición es que cuando yo voy a utilizar un argumento analógico para restringir derechos, ¿no?, para afectar derechos fundamentales. Entonces aquí en esta sentencia lo que hace el Tribunal Constitucional es preguntarse, ¿qué pasa con la detención domiciliaria? La detención domiciliaria también es una privación y una restricción a la libertad. ¿Formará parte del cómputo global de la pena? Y el tribunal entiende que sí. Entiende que sí. Y por eso es de que se constituye un precedente, porque es fruto de una interpretación, una interrelación, porque está resolviendo un problema difícil, un problema que además el legislador no lo solucionó. ¿No es cierto? ¿Cuándo entra la labor interpretativa, integradora, interrelacionadora del tribunal? Cuando hay, pues, vacíos legislativos, cuando hay antinomias jurídicas, pero no solo eso, cuando tiene que lograrse la coherencia de la ley con la base principista axiológica. Porque si el juez no podría hacer eso, el juez estaría de más, simplemente para eso la ley... aquí está pues la importancia de la presencia del juez, ¿no? Porque el legislador fue una mentira, por eso siempre se nos dice, ¿no ve? El mito del legislador. No siempre el legislador puede preverlo todo, no siempre, y ahí está la labor del juez, con mayor razón.
Entonces, doctora, en este caso sí, sí se torna un precedente porque el tribunal está interpretando y obviamente está razonando el derecho, está extendiendo, lo está haciendo evidentemente a la luz de, porque es válido además este precedente porque lo está haciendo a la luz y acorde del resguardo de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Porque una detención domiciliaria también es una privación de libertad. Ahora, Doctora, dígame, Tito Más, el que haya utilizado el argumento del Tribunal Constitucional peruano simplemente es una carga argumentativa de más, o sea, como añadidura, ¿no? Jamás puede ser la razón de la decisión un argumento de derecho comparado. Simplemente el derecho comparado sirve para establecer de que esto que estoy razonando ahora, dice el Tribunal Constitucional, o lo va a decir un juez, no es algo arbitrario. En el contexto comparado pasa esto y se ha razonado de esta manera. O sea, siempre los argumentos de derecho comparado forman parte de un para más, de algo que va a venir a fortalecer la argumentación, pero jamás para hacer la razón de la decisión, porque lo que pasa en el Perú o lo que pasa en Europa, pues pasará en esos países. El contexto se define en el contexto boliviano y obviamente lo que hace que se unifique la interpretación, estimada doctora y todos los presentes, es la doctrina del bloque de constitucionalidad. La doctrina del bloque de constitucionalidad hace que el derecho internacional de los derechos humanos se internalice no solo en el Estado boliviano, sino en cada uno de los estados. Y por eso es que el argumento comparado, de derecho comparado, forma parte de la argumentación, fortalece la argumentación. Ahora sí, estimada doctora. ya, doctora, concuerdo con usted, sin embargo, para mi criterio es aplicable solamente al caso, tomando en cuenta que en este caso, de manera errónea, al imputado lo envían como una detención en un centro especializado, que es el psiquiátrico Gregorio Pacheco. Sin embargo, ese error, por supuesto que no va a ocurrir consecutivamente, y la misma norma en el 240 establece que la detención domiciliaria es en el propio domicilio de la persona. A mi criterio, doctora, solo sería aplicable a este caso porque reúne condiciones específicas el artículo 240, inciso 1, donde dice, ¿no?, que se le puede poner una escolta, puede salir a trabajar, puede ir a pasar clases. A mi criterio considero que porque sí, evidentemente ha habido un error en mandarlo a esta persona, no a su atención domiciliaria, sino al centro psiquiátrico Gregorio Pacheco, a mi criterio solo correspondería la aplicación al caso en concreto. Considero que así debería ser, doctora, porque no he encontrado yo un artículo del Código de Procedimiento Penal que nos dé una luz, o sea, en los fundamentos, que nos pueda dar una luz de que esta sentencia constitucional pueda ser aplicable en otros casos similares. No creo que vuelva a darse esto porque ya hay esta observación que se ha hecho, ¿verdad? Porque no se ha mandado a cumplir la detención domiciliaria al imputado a su domicilio con las condiciones que establece el artículo 240, inciso 1, doctora. A ver, hagamos una cosa, estimada doctora. Yo voy a volver a leer la sentencia. Y yo le pido a usted que haga la técnica de la reinversa y lea la sentencia a partir de la técnica de la reinversa. Hagamos ese ejercicio con la 1664. Yo ahorita, con tantas sentencias que uno lee, ya no me acuerdo las precisiones de esa sentencia. Sí sé que generó el precedente vinculado a la detención domiciliaria. Para no entrar en una relación de que del todo gana, ¿no es cierto? De que yo le doy la razón o usted me da la razón. Yo ya le he dado los argumentos, pero redireccionemos y volvamos a leer las sentencias. Las sentencias hay que irlas leyendo cada vez y volviéndole, es como la novela, novelas, las volvemos a tener que leer y las vamos a entender de diferente manera a lo largo de nuestras vidas, las buenas novelas por lo menos.
Lo mismo pasa con la sentencia. Entonces, yo me comprometo a leer esta noche la 1664, no quiero dejarle con la duda y podemos compartir mañana en nuestra sesión, que es mucho más larga, podemos ponerle como un punto de debate para analizar. A mí me interesa siempre que ustedes estén con la duda despejada, no más bien generar más, o sea, me encanta que sigan habiendo más dudas, ¿no? Pero si yo puedo absolverlas y conjuntamente con ustedes podemos absolverlas, pues yo no tengo la verdad, nadie tiene la verdad, es una verdad que se va construyendo y deconstruyendo además. Imagínense la doctrina del estándar más alto, o que es la vinculación al precedente en vigor por criterios de temporalidad, es una verdad que se la ha seguido durante toda la, ¿cómo se dice? Durante todo el Tribunal Constitucional de la época de los 10 años, Tribunal de Transición, y resulta que la 2233 genera otra nueva verdad. Eso es importante. Dígame, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, Rescato el comentario de la autora que me antecedió y saco a colación para no hablar demasiado de este tema. Sin embargo, esta posición no estaba dada, no era conocida, digamos, porque en 2014 recién el Tribunal Constitucional modula, digamos, el entendimiento de lo que implica el cómputo de la condena con relación a la detención domiciliaria. Y es así como hemos leído ayer en la parte considerativa, o mejor dicho, en el extracto del precedente jurisprudencial. Entonces, el Tribunal Constitucional le da un entendimiento más amplio a este artículo, que en esa época era el 240, ahora viene a ser el 239, en la ley 1173, donde se podía aplicar la detención domiciliaria. Comentarle, doctora, esta previsión, bueno, a partir de la fecha en la que nos tocó, el 2016, se viene aplicando en el distrito. Bueno, me siento un tanto culpable por haber hecho la interpretación que le comenté, porque yo fui un tanto restrictivo al no haber computado las 24 horas, que es una detención domiciliaria, como claramente aclaraba uno de los compañeros ayer. La detención domiciliaria es o el arresto es por 24 horas, no es por 12, y el permiso es de trabajo, y claramente lo he explicado. Entonces, se está aplicando de esa manera aquí, y tengo entendido que en otros distritos judiciales también de la misma manera, y en atención al estándar jurisprudencial más alto, que ha regulado de alguna manera cómo vamos a computar esta medida cautelar, que es restrictiva a la libertad de locomoción, como argumenta bastante esta sentencia, y se le reconoce la misma, bueno, a partir de esa fecha, a los privados de libertad que hayan tenido esta medida cautelar. O sea, como antecedente le puedo comentar esto. Y como otro antecedente, doctora, así cortito, el derecho es tan dinámico a veces, y le decía el primer día de clases, a veces la realidad sobrepasa la ficción. En este caso, en el que me tocó resolver, se anuló la sentencia por el Tribunal Constitucional, toda la sentencia, y la persona que tramitó su cómputo de pena, que ya cumplió condena, bueno, cumplió una condena que se ha anulado. O sea que no, los efectos, bueno, los admitió, ya no observó más él, porque eran 3 sentenciados en esta causa, y uno de los sentenciados que no estaba cumpliendo condena demandó un vicio de nulidad, accionó de amparo, y se anuló todo el proceso hasta la audiencia de consideración de procedimiento abreviado. Eso como detalle, doctora, en el caso que le mencionaba. Muchas gracias. No, yo le agradezco a usted, doctor. Simplemente una pequeña precisión, no le he entendido bien si se está diciendo que esta sentencia es es la de estándar más alto. Yo lo que quiero quedar en conclusión, bueno, esta noche vamos a quedar en conclusión. A ver, nos callaremos para que se calle el audio.
Gracias. Fíjense, conclusión anticipada de esta sesión. Bueno, yo entiendo que esto es involuntario de quien sigue con el audio prendido. Quiero creer que es involuntario, ¿no? Ahora, conclusión anticipada de este módulo o de esta sesión. Todos los precedentes que nosotros creamos que son precedentes vinculantes exigen una reinterpretación y una reidentificación a la luz de la doctrina del Estado más alto. No nos podemos quedar que que la 1664, para empezar, sería el precedente vinculante, si acaso no hemos hecho responsablemente el análisis dinámico de la jurisprudencia sobre este problema jurídico. Para empezar, si ustedes me dicen que sobre la problemática de la detención domiciliaria y el cómputo global, este es el precedente más alto, fruto de análisis dinámico, pues será el precedente más alto. Pero si no se ha hecho la revisión a la luz de toda es que esta es la gran tarea que nos ha dado el propio Tribunal Constitucional a cada uno de nosotros, y también se ha dado al mismo, aunque no lo crea el mismo, pero se ha dado, porque el presidente tiene vinculatoriedad horizontal. A cada uno de los jueces, a cada uno de los abogados que hoy en día litigamos, se nos ha dado la tarea de responsablemente invocar el precedente en vigor a la luz del análisis estático y dinámico de la línea jurisprudencial. Vuelvo a reiterar, la identificación del precedente en vigor no es la selección de la sentencia que me guste, que yo la entiendo, que me favorece circunstancialmente en esta problemática, ya sea para resolver el caso o ya sea para invocarlo en estrados judiciales. Si queremos justicia pronta, oportuna y sobre todo administración de justicia justa, pues aprendamos a invocar el derecho, el estándar más alto o el precedente vinculante de manera responsable. Aprendamos no solo a invocarla, aprendamos a aplicarla. Y esta aplicación es a partir, reitero, a partir del análisis estático y dinámico. Por eso es que yo le pongo un stop a este problema jurídico para volver a leer la 1664 y para hacer luego análisis dinámico. Y ahí le podremos responder a la doctora si evidentemente, o mejor dicho, ahí le podremos responder a la doctora si es el precedente vinculante referido a ese problema jurídico, ¿ya? Yo lo dejaría esta temática en este contexto hasta para ir avanzando más. Dígame, doctor, ¿había alguien levantado la mano antes? No sé. Bueno, para ir avanzando. Todos tenemos la labor de invocar el precedente en vigor siempre a la luz del análisis estático y dinámico de la jurisprudencia. Ese es el precedente en vigor. Al analizar, y esto es lo que vamos a hacer, el análisis dinámico, pues nos vamos a encontrar con sentencias restrictivas, con soluciones contrarias, con modulaciones, con reconducciones, con fundadoras, con sistematizadoras, sobre el mismo problema jurídico, ¿no es cierto? Y como me voy a encontrar con un mar
unas sentencias que van por un lado y luego van por el otro, por eso la línea jurisprudencial no es unidireccional, es zigzagueante. Entonces ahí el Tribunal Constitucional que nos dice cuál es el precedente en vigor, qué precedente tiene que invocar usted, qué precedente me vincula a mí, el estándar jurisprudencial más alto. Aquella sentencia o conjunto de sentencias que desarrolle en mejor forma, de manera extensiva, el derecho fundamental en cuestión. Ahora bien, vamos a entrar a la segunda tarea, porque hasta ahorita hemos hecho una parte de la invocación del precedente. Nos falta la segunda, que es la invocación o que es el análisis dinámico. Aquí está. Construcción de líneas jurisprudenciales. Entonces, de acuerdo al precedente, y esto había antes, inclusive de la 2233, lo que hace únicamente la 2233 es de que antes de ella, igual para la invocación correcta del precedente, yo tenía que vincularme a esa identificación de la línea jurisprudencial, de las distintas sentencias que había pronunciado el Tribunal Constitucional sobre determinado problema jurídico. Pero ¿qué me decía hasta antes de la 2233? Me decía, usted me tiene que elegir el último razonamiento, porque se regía por criterios de temporalidad. En cambio, a partir de la doctrina del precedente en vigor, con el estándar jurisprudencial más alto, no necesariamente es el último razonamiento, porque este último razonamiento puede contener razonamiento jurisprudencial restringido, regresivo, y por lo tanto, el tribunal dice, frente a esto, siempre será vinculante aquel precedente que desarrolle mejor forma el derecho fundamental en cuestión, el que restrinja menos, el que limite menos al derecho fundamental en cuestión, ¿ya? Entonces, es esto lo que vamos a ir viendo. No es suficiente la identificación del precedente, se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la línea jurisprudencial. Hoy en día nosotros lo tenemos muy facilito. En algunos, hay una sala, la Sala Constitucional 2 del 2002, 2018 y 2019, la Sala 2, se ha dado la tarea, esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, a la tarea de emitir sentencias sistematizadoras, ¿sí? Es una de las pocas salas que se articuló muy bien a la doctrina del estándar más alto y ha empezado a sistematizar, a emitir sentencias sistematizadoras sobre cada uno de los problemas jurídicos que ha ido resolviendo. Y ustedes ahí tienen sentencias donde ya les da toda la radiografía, ¿sí? Toda. No todas las salas han hecho eso. Pero si ustedes quieren buscar, hacer más rápidos en su búsqueda de la jurisprudencia, ¿no? En algunas temáticas, sí les digo, pónganle S2 y ahí se van a encontrar con sistematizadoras, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si quieren saber el derecho de petición, pues ahí tienen toda la línea, así. Hasta de lo que no pensaban buscar, van a encontrar las sentencias. Eso es muy importante. Es una herramienta muy importante porque sé que el tribunal nos ha dado una tarea muy dura, muy difícil, que es la identificación del precedente en vigor, ¿no? Tanto a jueces como a abogados. Ahora bien, no es suficiente la identificación del precedente. No estoy diciendo que la S2 también sea la única que contiene estándares más altos, eso no. Solo estoy diciendo que tiene sentencias sistematizadoras, ¿no? Ojo, no es suficiente la identificación del precedente. Se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la jurisprudencia para ubicar el precedente en la línea jurisprudencial, ¿no es cierto? A partir del tertium comparations, que se dice, ¿no es cierto? Para ver la analogía y la disanalogía. Eso lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es simplemente para recordar? ¿Qué es la línea jurisprudencial? Lo que veíamos hace rato. Son las respuestas o soluciones que la jurisprudencia
ha dado a determinado problema jurídico. Está conformada por un conjunto de sentencias que abordaron determinada temática. El precedente constitucional siempre se vincula a un problema jurídico. Y el problema jurídico no es solo el derecho, sino el derecho vinculado al acto lesivo. ¿Sí? Y esa primera identificación es lo que luego me va a permitir decir si es un caso análogo o si no es un caso análogo. Ayer hemos visto los tipos de precedentes y obviamente hemos quedado en conclusión de que solo se exige analogía cuando estamos frente a un precedente de carácter sustantivo. Y el precedente de carácter sustantivo es cuando se refiere al derecho fundamental vinculado al acto lesivo. Por ejemplo, derecho laboral vinculado al acto lesivo. ¿Cuál es? Despido. ¿No es cierto? O libertad personal. La libertad personal es extensa. Libertad personal respecto a ¿qué? ¿Qué acto? Aprehensión fiscal, aprehensión policial, aprehensión judicial o detención, claro, pues, aprehensión judicial, medida cautelar. Siempre tengo que fusionar el acto lesivo, la causa de pedir, para ver si realmente estoy dentro de un supuesto fáctico similar. Y eso se convierte en problema jurídico y sobre ese problema jurídico el tribunal, todo tribunal, no solo el boliviano, todo tribunal va adoptando diferentes soluciones, a veces mucho más progresivas, a veces tiene sus chispotas que van hacia atrás y obviamente se da cuenta que fue atrás, vienen las reconductoras, las reconducen, etc. ¿No es cierto? Eso es perfectamente posible. La doctrina del estándar más alto no se opone, jamás se opondrá al análisis, a la evolución de la jurisprudencia. No, para nada. La jurisprudencia no puede ser no es fósil, no puede estar fosilizada. La jurisprudencia es una respuesta a las demandas de los derechos fundamentales. Por lo tanto, la jurisprudencia tiene que ser evolutiva, pero la evolución siempre es progresiva. Esa es la única condición que se hace a la modulación, a la reconducción. Siempre tiene que ser para mejorar, para ampliar de contenido, de número, de extensión a los derechos fundamentales. Pero además hay que tener en cuenta que los derechos fundamentales se interpenetran, ¿no es cierto?, en el caso boliviano, a partir de las demandas de los otros colectivos que fueron históricamente invisibilizados y que reclaman presencia, que reclaman razonamiento jurídico a la luz de su verdad, a la luz de su contexto. ¿Sí? Y eso también lo vamos a ver, cómo identifico el precedente en vigor cuando estoy en estos escenarios constitucionalismo. El constitucionalismo garantista que expresa la Constitución ya no es un constitucionalismo garantista unifocal que solo va a visibilizar a un sujeto interviniente, sino va a visibilizar a las partes y de las partes va a identificar frente a quién estoy. No puedo razonar el derecho de la misma manera frente a un adulto mayor que frente a un adolescente o frente a una mujer víctima. No puedo razonar de la misma manera, porque son situaciones de contexto con diferencia, ¿no? La labor del juez, evidentemente, es como un órgano que forma parte del Estado, pues es un órgano obligado, porque el Estado tiene obligaciones internacionales, y dentro de sus obligaciones internacionales es adoptar acciones afirmativas, ¿no? Acciones de igualación frente a relaciones asimétricas. Y eso es lo que vamos a ver luego en la segunda parte de toda nuestra sesión. No hoy, pero ya vamos a ir llegando a todo esto que nos hemos propuesto abordar. Entonces, en la línea jurisprudencia siempre tengo que revisar mi sentencia, que yo la tengo como un tesoro de qué es mi precedente. Puede ser que haya cambiado, puede ser que haya redimensionado a la luz de estas nuevas interpretaciones con enfoque diferencial que se está dando y que los derechos, la igualdad jurídica de los derechos reclama, redefinir, reinterpretar lo que se ha logrado, ¿no? Entonces, solo con el análisis de las sentencias que conforman la línea jurisprudencial es posible identificar al precedente en vigor. Esta es nuestra conclusión anticipada.
No es suficiente el análisis estático. Me pasaron el dato que la última sentencia del Tribunal Constitucional es, ya me olvido, bueno, me olvido de adrede también, el último razonamiento vinculado a que dice que padres progenitores que trabajan en el Consejo de la Magistratura no tienen estabilidad laboral. ¿Sabían? Hay una sentencia así, es reciente. ¿Será el precedente en vigor? Absolutamente no. Porque ese razonamiento, por muy última sentencia que sea, así bien sacadita del 2020, es un razonamiento restrictivo. Es un razonamiento que se ha bajado a la Constitución y a toda la línea jurisprudencial de padres progenitores. Vamos a verla después. Ahora, la técnica de aplicación del precedente en vigor, ¿no? Esto ya para el análisis dinámico, por favor. Y para el análisis estático es diferenciar obiter, ratio e identificar dentro de la ratio el precedente. Ahora, para el análisis dinámico, pues, la técnica del precedente en vigor, de acuerdo al 87, que es complementaria a la 2233-2013, dice lo siguiente: la jurisprudencia constitucional, al ser en esencia evolutiva, se va modulando, ya sea extendiendo o en su caso restringiendo sus alcances. De ahí que es preciso hacer un recorrido entre las sentencias básicas o creadoras de línea, sentencias moduladoras de línea, sentencias confirmadoras de línea, sentencias reiteradoras de línea, sentencias mutadoras de línea, cambiadoras de línea y sentencias reconductoras de línea. Todas estas siempre van a existir en un problema jurídico. Hay de todo. Todo problema jurídico siempre está dentro de esta lógica de oscilante entre moduladoras, reconductoras, mutadoras, etc. ¿No? Porque solo con este análisis dinámico de las sentencias que conforman la línea jurisprudencial se identifica el precedente constitucional en vigor. Aquí está lo que dice el tribunal, no es lo que estoy diciendo yo, o sea, no es un invento mío, esto es simplemente una reiteración de lo que nos dice el Tribunal Constitucional a la luz de un razonamiento a partir de la Constitución. Ahora, ¿qué más nos dice? Esta misma sentencia. Esta forma, perdón, me he saltado. Esta forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento, tuvo una evolución significativa por cuanto a partir de la sentencia 2233-2013 de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor resulta aquel que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado. ¿Qué más? Provocando con ello que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial, ya no solamente fijándose en el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquel que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho, o sea, del derecho fundamental, ¿no? Dijo, se refiere a la sentencia 2233, nos referimos con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional para resaltar aquella o aquellas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva, a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los
derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, con esto el Tribunal Constitucional nos está diciendo que el barómetro, la medida para determinar cuál es el precedente en vigor, siempre va a ser ese desarrollo progresivo, favorable al derecho fundamental en cuestión, a contrario sensu, aquel que restrinja menos, aquel que limite lo menos posible, porque estamos frente a derechos fundamentales. Ahora, la pregunta, cuando ya estamos en contextos de colisión o cuando ya estamos en contextos de visibilizar a los sujetos intervinientes, evidentemente el estándar más alto se va a redimensionar a la luz de estos criterios de ponderación, que también los vamos a ver. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá aquel que resulte de dicha comparación. Entonces, si yo me encuentro con precedentes restrictivos o frente a otras sentencias que tienen el carácter más extensivo, ¿no? Y además que en mi balanza hay una línea que aparentemente es uniforme en cuanto al carácter restrictivo, eso no interesa. Lo que interesa para identificar el precedente no es cuántas veces se ha aplicado el precedente restrictivo. Eso es por eso que al inicio de clase les preguntaba, ¿cuántas sentencias hacen para que sea vinculante? Hemos concluido de que es una sentencia y ya es vinculante. Lo que me va a permitir invocar el precedente en vigor es su favorabilidad, ¿sí? Ahora aquí hay que aclarar, el precedente en vigor no siempre está contenido en una sentencia. El precedente en vigor va creciendo y se va pronunciando a la luz de varias sentencias que evidentemente forman parte del problema jurídico, pero que se van complementando con diferentes situaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, ahorita me viene el ejemplo, el caso de la reconducción de acciones, ¿no? Les decía ayer, la sentencia 645 era una sentencia que había establecido que cuando el justiciable, fíjense, la sentencia 645 determinó, utilizó estos términos, cuando el justiciable equivocare de acción, ¿no? Ya no se denegará la tutela por estas razones, sino que se reconducirá a la acción pertinente a efectos de dar una respuesta de fondo. Eso dijo la 645. ¿Qué dijo luego la 778-2014? Dijo lo siguiente, que en casos, por ejemplo, de que la reconducción de acción, dijo, es de oficio, no es a pedido de parte, ¿no? Y en el caso de pueblos indígenas, inclusive es con mayor razón de oficio. Entonces, ¿cuál es el precedente en vigor? El precedente en vigor es la 645 con la 778-2014 que establece, la una que determina que es extensible a todos cuando nos equivocamos de acción, y la otra que dice que la aplicación de la reconducción de acciones es de oficio, no es a pedido de parte. El vocal de la Sala Constitucional, el juez de garantías, está obligado a reconducir la acción de oficio. Hoy en día ya no nos pueden denegar porque en vez de interponer amparo, interpuse acción de libertad. Ya no nos pueden denegar. Antes nos denegaban. Nos decían, lo siento, se equivocó de acción, vuelva de nuevo. Y mientras tanto, yo sigo privado indebidamente de libertad. Mientras tanto, sigo sin mi reincorporación laboral, sin mi sueldo de vengada. ¿Sí? Y bueno, un montón de casos que se pueden ver. Entonces, es lo importante. No siempre el tribunal logra solucionar el problema jurídico de una sola vez, con una sola sentencia. Es un cúmulo de sentencias que se van complementando, se van integrando. Pero el mismo tribunal les está diciendo, se van a encontrar en la línea jurisprudencial con sentencias restrictivas, con sentencias reconductoras, moduladoras, que van a cambiar lo que yo dije. Pero usted se va a vincular
a qué, y yo también me voy a vincular, porque el presidente tiene vinculatoriedad vertical y horizontal, ¿no? Entonces, ahí la respuesta es sencilla. Me vincularé a aquella sentencia que desarrolle mejor, aquellas, para ir hilando todo. Aquellas sentencias que desarrollen en mejor forma el derecho fundamental en cuestión. ¿Sí? Ahora, hasta ahí análisis dinámico, ¿no? Tengo que revisar, hacer una obligado, no es potestativo, con mayor razón a jueces, vocales, no es potestativo, es que esta me gusta, o sea, no hay eso ya, no es lamentable, felizmente ya no hay eso. Entonces, estamos obligados a exigir, a aplicar el precedente en vigor a la luz del estándar jurisprudencial más alto. Ahora bien, eso es análisis dinámico, ir revisando la línea jurisprudencial sobre ese problema en cuestión. Luego viene el análisis hermenéutico de la jurisprudencia. Eso es muy importante. Y el análisis hermenéutico viene a ser una revolución de lo que es la vinculación al precedente. ¿Por qué hay la necesidad de hacer un análisis hermenéutico de la jurisprudencia? Por varias razones. Lo primero que hace este análisis hermenéutico es establecer las dos tradicionales formas de comprender el precedente vinculante. Una es la concepción formalista del precedente, que implicaría la obediencia literal a la ratio decidendi, ¿no? Implicaría, por ejemplo, el parafraseo, ¿no? Es agarrar y control C, control B, y tiene que ser fiel hasta las mismas palabras y todo eso, y no se puede ir reconstruyendo, diciendo de mejor forma, ¿no? Aplicación directa y formal, además de la jurisprudencia, sin ver las situaciones de contexto. Un poco como hacemos con la ley. Con la ley la aplicamos formalmente y no visibilizamos las situaciones de contexto. Lo mismo pasa con la jurisprudencia. En cambio, la concepción hermenéutica implica una reconstrucción continua del precedente aplicable, y se busca el verdadero principio o razón del fallo y no el aparente o el textual, señala esta concepción. Pero esta concepción hermenéutica surgió por una necesidad, frente a un problema jurídico que ocurría. Surgió a raíz de la existencia de sentencias sin exposición clara y suficiente. Surgió a raíz de las sentencias obscuras, las sentencias indeterminadas, las sentencias que dicen y no dicen a la vez, ¿no es cierto? Frente a estas sentencias, pues nace la obligación de ir reconstruyendo el precedente, de ir afinando lo que no estaba muy claro, lo que no sabíamos si había concedido o no había concedido, al final qué había querido decir, dónde está la ratio decidendi, en este caso generó precedente. Hay sentencias obscuras, hay sentencias que no se entienden, y por lo tanto la concepción hermenéutica hace, si yo bien tengo un precedente, un razonamiento que es oscuro, que no me dice realmente, entonces el juez, o en este caso el Tribunal Constitucional, está obligado a reconstruir, ¿no? No hay esa fidelidad literal frente a esta clase de sentencias obscuras, imprecisas, indeterminadas, inmotivadas, insuficientemente motivadas, ¿no? Por lo tanto, esa fue una de las razones para construir esta concepción hermenéutica de la jurisprudencia. Pero la concepción hermenéutica de la jurisprudencia no solo es frente a eso, la concepción hermenéutica de la jurisprudencia va a la par de la evolución misma de la jurisprudencia. La jurisprudencia no es un resultado estático, civilizado, porque la jurisprudencia es una respuesta a problemas jurídicos vinculados con derechos fundamentales.
¿no? Y fruto de esta concepción es que se ha establecido un análisis mucho más amplio. El juez no está obligado a seguir como precedente los argumentos explícitos del juez original o de la sentencia en su literalidad explícita, más aún si esta es ambigua, es obscura, ¿no? Se puede mejorar, por eso es que hay sentencias hoy en día que son mucho más claras, mucho más completas, a partir de esta reconstrucción, de esta concepción hermenéutica de la jurisprudencia. Entonces el nuevo juez o el Tribunal Constitucional tiene la obligación de construir teorías, fortalecerlas, expandir mejor ese criterio oscuro que estaba, o por ahí es un buen criterio, pero esta vez expandirlas más, mejorarlas más en su comprensión, ¿no? Y generalmente también a veces el tribunal utiliza esta concepción hermenéutica, sobre todo cuando hay distorsiones en la aplicación del precedente y va afinando y va encuadrando mejor la línea jurisprudencial. Y este es un caso un ejemplo de esta postura que adopta el Tribunal Constitucional, y no solo el boliviano, sino la mayoría de los tribunales, cuando está frente a sentencias obscuras, indeterminadas, donde no estaba muy claro lo que se quiso decir en ese determinado problema jurídico, o cuando ha habido distorsiones en la aplicación misma de la jurisprudencia, pues él va a reconstruir la línea jurisprudencial, y esto ahí obviamente va a empezar a adoptar sentencias moduladoras, si se quiere, desde una clasificación desde la tipología de las sentencias. Yo quiero comentarles un claro ejemplo de la necesidad de una construcción hermenéutica de la jurisprudencia. Fíjense, ustedes saben muy bien, y esto todos lo conocen, es la sentencia 160 quebrado 2005-R. Quizás no conozcan por el número, pero sí es la sentencia fundadora de la subsidiariedad excepcional del habeas corpus. Todos ya se acuerdan de eso. Hasta antes de la sentencia 160 quebrado 2005, el habeas corpus, como se llamaba así en la época de la jurisdicción constitucional de los 10 años, era el mecanismo directo para la protección del derecho a la libertad, ¿no? El tribunal, hasta antes de esta sentencia, empezó a enriquecer el contenido esencial de la libertad personal, ¿no? Porque protegía, porque restituía los derechos a la libertad arbitrariamente lesionados por fiscales, por policías, por jueces, ¿no? Hubo una producción jurídica del contenido esencial del derecho a la libertad, y obviamente el Tribunal Constitucional empezó a colapsar, porque se generaron dos fenómenos en esa época, les estoy hablando, el fenómeno de la amparitis y el fenómeno de la interposición de los habeas corpus. Todo era habeas corpus, todo era amparo constitucional, y obviamente el Tribunal Constitucional empezó a colapsar, ¿no? En la cantidad de casos que tenía que conocer. Y llega la sentencia 160-2005 y crea por primera vez la doctrina de la subsidiariedad excepcional del habeas corpus, estableciendo y señalando lo siguiente: el habeas corpus no es el único mecanismo de protección directa para la libertad, pues cuando hubiera mecanismos con igual protección, pues en esos casos se deberá acudir previamente a esos mecanismos que tengan 3 condiciones: eficacia, prontitud y rapidez, ¿no? Eso lo dijo el Tribunal Constitucional el año 2005 con la sentencia 160. ¿Qué pasó en la aplicación de esta sentencia? Se volvió la regla, ¿sí? Y se tergiversó tanto que el habeas corpus dejó de ser el mecanismo directo, sino que más bien se volvió subsidiario. Entonces ahí el Tribunal Constitucional tuvo que reconducir, y lo hace con esta otra sentencia, con la sentencia 8 quebrado 2010, que es la primera sentencia que se emite con la nueva constitución, con la vigente constitución, donde vuelve a redimensionar y decir, a ver, un ratito,
En este caso, la acción de libertad es el mecanismo de protección directa frente a la lesión de derechos fundamentales vinculados con la libertad. A menos que existan mecanismos intraprocesales que tengan la misma eficacia, la misma prontitud, la misma rapidez. Entonces, hace una reinterpretación para entender que no es que el habeas corpus se volvió subsidiario, sino que es un mecanismo de protección directa, pero si le demostramos que hay mecanismos con igual eficacia en la protección, pues evidentemente la acción de libertad va a ceder. Entonces es una diferente lectura. Nos dijo lo mismo que intentó decir la 160, tuvo que un poco redimensionar, reconstruir el precedente frente a este fenómeno que había operado en sentido de convertir al habeas corpus en un mecanismo absolutamente subsidiario. Entonces, la concepción hermenéutica es muy importante y a partir de la concepción hermenéutica del precedente nos permite, pues, en la funcionalidad, nos permite redefinir el contenido esencial de los precedentes constitucionales y con esto nos vamos a ir al break. Lo voy a dejar en esta diapositiva. Vamos a ver al volver de nuestro descanso cómo se ha ido redefiniendo un montón de derechos, ¿no? No sé por qué me está saltando. Aquí. Ahí nos quedaremos, ¿qué les parece? Ya vamos a entrar en parte sustantiva del precedente en vigor e ir analizando varios casos, varias sentencias y ir encontrando los estándares altos. Son las y 23, ¿les parece? Nos vemos de 15 minutos a la menos 20, por favor. ¿Sí? Nos daremos un descansito. Menos 20, retornar. Puta. Ya, si no es ese ya.
Mierda, volcado es lo que más odio que me pase.